Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio en el ciclo de charlas llamado La Izquierda al Futuro. Hoy nuestro conversatorio se titula Para vivir mejor por un programa real de bienestar social. Este ciclo de conversatorios es gestionado y organizado por el Centro de Estudios Conciencia y Síntesis, en conjunto con Casa Común, a quienes les agradecemos la gestión, y también invitamos a todos y todas a que puedan seguir estos centros de estudios en sus redes sociales. Yo soy María Teresa Alvarado, soy parte de la directiva del Centro de Estudios Conciencia y Síntesis, y hoy voy a estar moderando este conversatorio. Este conversatorio gira en torno al bienestar social y a los derechos sociales, en torno al rol que el Estado puede cumplir para abordar y satisfacer nuestros derechos sociales. Entonces vamos a tener a 4 invitadas. Hay una cuarta invitada que está teniendo algunos percances, entonces vamos a ver en el transcurso de la jornada si es que logra llegar, porque nos comentó que estaba teniendo una urgencia. Pero si no, tenemos a 3 expositoras que van a abordar este tema de los derechos sociales desde distintas perspectivas. Ellas se llaman Libertad, Andrea y Carmen. No sé si alguna en particular quiere comenzar o elijo yo. La metodología va a ser 15 minutos de exposición, entre 10 y 15 minutos. Por ejemplo, voy a decir al azar, primero Carmen, luego Libertad y luego Andrea. Y al finalizar todas, entonces vamos a hacer unas rondas de preguntas, las cuales pueden ser que las y los invitados prendan su micrófono y su cámara y las planteen, o bien las pueden escribir en el chat. También las pueden ir dejando escritas en el chat durante el transcurso de la ponencia. Bueno, y al final yo las voy a ir leyendo. Pueden ser preguntas dirigidas o también pueden ser preguntas abiertas para todas las expositoras. De todos modos, incluso cuando una pregunta sea dirigida, todas las expositoras tienen derecho a responder. La idea es ir juntando hartas preguntas y que se hable de manera general de los tópicos, ya que, bueno, el tiempo apremia. Sin más preámbulos, si alguna quiere comenzar, me puede señalar con su manito, y si no, voy a aplicar la dedocracia. Ustedes me dicen. Ya, ninguna se anima. Voy a presentar a Carmen, si es que está de acuerdo, primero. ¿Te parece? Sí, ya, genial. Bueno, Carmen es una geógrafa, está dedicada, por lo que vi, a temas de ruralidad, lo cual me parece súper interesante, puesto que es un tema que a veces desde la izquierda nos lo saltamos un poquito. Así que, bueno, la dejo a ella que se presente de manera más profunda y le doy el pase. Bienvenida, Carmen, mucho gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Sí, efectivamente mi nombre es Carmen Silva, de profesión soy geógrafa, tengo algunas especializaciones y he basado harto mis estudios en cuestiones vinculadas a la ruralidad. Particularmente estoy acá porque soy militante del Frente Amplio y participé en una primera etapa, ¿no es cierto?, de lo que fue la Comisión Rural para el programa de gobierno del presidente Boric. Y en la actualidad me desempeño como directora de proyectos públicos en Central de Servicios de la Universidad Central y dicto algunas clases en la UTEM y otras entidades. Bueno, y la Chile, sí, eso. Un poco la cuestión que hoy día me gustaría revisar en este conversatorio dice relación con la ruralidad, porque como bien se dijo en la presentación inicial, voy a ajustar la PPT, eso sí. Los derechos sociales en más de una ocasión no son más conversados, ¿no es cierto?, respecto de otras formas de vida que no sean las metrópolis o las ciudades, consideradas como urbanas. ¿Ya? Y para eso algunos de los conceptos que creo importante hoy día tengamos presentes, y como bien laxos, dicen relación con cómo podemos definir hoy día lo rural, porque existen diversas definiciones que responden a datos estadísticos, a estudios específicos respecto de la economía, la vivienda, medio ambiente, pero hoy día yo diría que lo que más
se acerca, ¿no es cierto?, a las políticas públicas actuales, en el caso chileno, corresponde, ¿no es cierto?, a la definición que entrega la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, donde se señala que van a considerarse comunas rurales aquellas que tengan más de un 50% de la población que vive en distritos censales con una densidad menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Ahora, dentro de las ruralidades, hay que decir que existen las localidades, ¿ya? Y que tienen, ¿no es cierto?, una densidad bastante inferior a la cifra recién mencionada y con características particularmente desconectadas probablemente con cualquier asentamiento de mayor rango o mayor cantidad de población, si es que lo queremos llevar a lo demográfico. Desde lo tangible e intangible, han habido pocos acercamientos desde las políticas públicas y debemos entender que este puede ser un espacio habitado o no habitado que posee, ¿no es cierto?, naturaleza no recursada necesariamente, como suelo, agua, aire libre de contaminación y un ecosistema bastante variado. Poseen un patrimonio tangible como paisaje, biodiversidad, construcciones históricas. Presenta relaciones y cultura diferencial, y me refiero a esto que puede ser pertinente a un solo tipo de comunidad, como el caso de las comunidades indígenas, como es el caso de algunas celebraciones propias de alguna localidad específica, y donde además podemos describir que respecto de sus modos de producción se podrían asentar lo que se llaman los campesinos, ¿ya? Que de algún modo eran aquellos que, y son en rigor, aquellos que poseen algún pedazo de tierra, un predio, el cual obviamente pertenece a una economía más bien de alcance familiar y de una producción acotada. A este factor, por ahí por el año 80, la doctora Gladys Armijo, que fue una geógrafa muy destacada desde la izquierda, responde que a propósito, ¿no es cierto?, de las políticas que se ejercen en Chile particularmente durante la dictadura y que tienen que ver con la liberalización del mercado del suelo y una serie de acciones específicas que fueron llevando, ¿no es cierto?, a la descomposición campesina a propósito, por cierto, de las nuevas formas de producción y por lo tanto la llegada del campesino asalariado, ¿ya? Y que hoy día probablemente nosotros podamos observarlo a través de las temporeras, donde obviamente el modelo chileno de economía responde, ¿no es cierto?, a un modelo exportador, ¿ya? Este modelo exportador, que va recursando la naturaleza, por cierto, genera sin duda disparidades regionales en el PIB, ¿ya? Y eso es una primera radiografía que creo importante tener en consideración respecto de los derechos sociales. Pues este PIB, por otra parte, que en su mayoría, o sea, más del 50% de este PIB se genera fuera de las grandes metrópolis, particularmente es en las metrópolis donde se concentra la riqueza, no es redistribuido de manera simétrica, por ejemplo. La agroindustria y la actividad silvoagropecuaria se han dado a una escala empresarial que hoy día le llamamos en definitiva extractivista y que sin duda también a nivel interno, regional, va promoviendo disparidades y nuevas formas de convivencia dentro de estos territorios rurales, donde el Estado de algún modo ha dejado en libertad al mundo empresarial que sin duda hoy día podemos observarlo en regiones tales como Antofagasta, en la región de los lagos, concentran, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de población en las zonas urbanas. Hay un detrimento, sin duda, en los últimos años de la agricultura familiar campesina o AFC, y por cierto, de la economía local que, si bien ha tenido incentivos a nivel subsidiario por parte del Estado a través de diversas políticas sectoriales, no se ha logrado impulsar una fórmula que permita que éstas no se acaben, ¿ya? A propósito también de esta polaridad interna que existe en la región y que, por cierto, ha provocado una migración de orden pendular o definitiva
en algunos casos. Pendulares que puede ser pendular o estacional, ¿verdad? Y que responde, por ejemplo, a lo que sucede con los temporeros o con aquellos que trabajan en algún rubro específico y que se desplazan durante algunos meses o durante el día a conseguir trabajo. Y que también se da por otros factores que yo creo que también podemos revisar. El contexto rural en Chile evidentemente muestra brechas y un alcance desigual en el uso de las nuevas herramientas en un contexto globalizador, que es el cual estamos hoy día insertos, donde hoy día hablaríamos de localidades localizadas, pero donde existen dicotómicamente dificultades para acceder a servicios básicos en sus propios territorios, aun cuando incluso nosotros podemos observar que es desde esos lugares de donde se obtiene la materia prima para generar servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad, etc. Hay una alta dependencia con las ciudades y metrópolis, y de ahí que surge también una migración pendular estacional o definitiva, que no es a propósito del trabajo, sino que a propósito de centros de salud, equipamientos básicos, en definitiva, y que debiera proporcionar el Estado. Y los cambios de uso de suelo que corresponden, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos la ordenación territorial y que legalmente son bien dependientes de las áreas rurales, porque se depende mucho de lo que se diga, ¿no es cierto?, a nivel regional y hacia dónde debieran crecer las ciudades, porque nadie habla de hacia dónde debiera crecer el campo o la ruralidad, o cómo debiera ordenarse. Han existido, por cierto, declaraciones de buenas intenciones, programas, pero no existe una ley que regule esa actitud, cómo nosotros debiéramos proteger estas áreas, que por cierto concentran más de 200 municipios en el país, ¿ya? En materia del ordenamiento territorial en nuestro país, en las áreas rurales, hay un carácter casi inexistente, no hay instrumentos de planificación normativo que aseguren una planificación con los usos de suelo, la infraestructura y el equipamiento, el desarrollo económico adecuado y pertinente a cada una de estas zonas. Lo que evidentemente impide que se desarrollen de manera armónica, consensuada, vale decir que las personas estén de acuerdo con esto y sustentable, porque en más de una ocasión nosotros conocemos ya que existen las llamadas zonas de sacrificio, las cuales habitualmente se encuentran en áreas rurales. Por tanto, el ordenamiento territorial es uno de los ejes más relevantes en el desarrollo local de estos sectores. No entendí el desarrollo como una acción solamente economicista, sino más bien entendiendo el desarrollo como el bienestar de quienes habitan y se promueva, por cierto, una mejora en la calidad de vida de ellos y ellas. Podríamos entender que al ser el ordenamiento territorial una proyección en el espacio de las políticas sociales, culturales, ambientales, económicas imperantes en una sociedad, hoy día los efectos de esta inexistencia evidentemente son plasmados en las zonas que anteriormente mencioné, que habitualmente son zonas extractivistas o bien zonas en donde, a menos que estén protegidas legalmente, existe un inminente crecimiento de las inmobiliarias. El nivel de desarrollo, entonces, será el que defina el modelo territorial como expresión visible de la sociedad, su conflicto y cuya evolución es el reflejo del cambio en la escala de valores sociales, ¿ya? Y también de la mirada que se le entregue a los distintos territorios. Respecto a derechos sociales, yo creo que esta es una fotografía súper directa, estadística, con la que podemos o no compartir la metodología utilizada, pero se observa una cuestión bien dramática, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, ¿ya? La pobreza multidimensional rural es 3,5 veces superior que en el área urbana, y la única comuna urbana que tiene Arica y Parinacota es Arica, donde, por ejemplo, Colchane sí ha tenido problemas respecto de la satisfacción de necesidades alimentarias. En el caso de Tarapacá, Antofagasta, Biobío, la Araucanía, Los Lagos y Coquimbo, hay aquí el caso de la pobreza multidimensional rural se observa que duplica respecto de las comunas urbanas. Y hay que poner atención porque, por ejemplo, en el caso de Coquimbo, nosotros encontramos que de las 15 comunas existentes, hay 12 que son consideradas rurales, ¿ya? Y esto tiene como fuente la CACEN,
Por tanto, podríamos hablar que hoy día, más allá de las buenas voluntades, de la intención y de las acciones sectoriales en Chile, hay una alta carencia, ¿ya?, respecto a una mirada protectora de las áreas rurales. Y eso dice relación, y aquí me permito señalarlo, con la abstención importante o la baja participación en política que tienen estos sectores, donde la mayor cantidad de veces observamos y se dice en el discurso, en esta vereda de pensamiento ya y valórica que es la izquierda, oye, pero que son de derecha los rurales, y no están así, ¿ya? Yo creo que se han sentido bastante en la orfandad y que muchas veces la desinformación, ¿ya? Y esta como sensación alejada del Estado y también de las problemáticas que nosotros disponemos de establecer, esta lejanía, ¿no es cierto?, hace que sigan al jefe, porque en este caso son los patrones, muchas veces. Porque yo diría que en Chile todavía está esta acción del latifundio, que muchos creían que se había acabado, no necesariamente es así, y se puede observar aquí muy cerca, en comunas tales como San Pedro, en la sexta región, la llegada de una nueva masa laboral, que han sido haitianos, que trabajan la tierra, y que tienen un patrón común, que es que pareciera que volvimos al latifundio, ¿ya? Donde hay una alta dependencia, ¿no es cierto?, respecto de la vivienda, de la protección social, y que de algún modo se da una relación no solo asimétrica, sino que además directamente patronal, con pocos derechos laborales cubiertos, ¿ya? Algunas experiencias recopiladas en unos estudios, bueno, esta lámina no se mueve muy bien, pero en general lo que yo les quiero decir con esto es que hemos trabajado con algunos alemanes. Carmen, Me queda muy poco, me quedan 2 láminas. No es eso, es que no están pasando la lámina, entonces si hay algún gráfico importante, quizás ¿no pasa? podrías fijarte en compartir la ventana de la presentación general y no solo la del PowerPoint, no sé si me explico. La Ahí ventana sí. de la... Ahí sí. Por ejemplo, ahí están desafíos, no está expandida, Ya. pero se puede leer. Ya. Ya, bueno. Disculpa la interrupción. No, tranqui, no tenía idea. Bueno, y algunas experiencias que hemos podido recopilar con una serie de colegas con los que hemos ido trabajando en la universidad. Hemos hecho algunas encuestas idénticas, porque yo creo que eso también es importante señalarlo, los coeficientes de ruralidad. Existen algunos coeficientes de ruralidad que se hicieron desde el RISIM, que es un centro de estudio importante, ¿no es cierto?, de nivel internacional, en donde han tratado de trabajar índices de ruralidad. Sin embargo, las estadísticas que nosotros habitualmente ocupamos provienen del Censo de Población y Vivienda, ¿ya? Y lamentablemente el año 2012, claro, el mal censo de población y vivienda hizo que se desarrollara un censo abreviado, y justamente las políticas, las preguntas que estaban asociadas a los temas de producción no son idénticas a las de las versiones anteriores, me refiero a 2002-92, por tanto, difícilmente se puede llegar a este índice, y es muy difícil desde ahí, desde esa mirada, poder tener una estadística clara que nos permita desarrollar indicadores con índices de ruralidad para todas las comunas del país. De ahí la importancia de nosotros todo que logremos en algún minuto robustecer la institucionalidad vinculada a la estadística, particularmente aquellas que se refieren a las cuestiones rurales. Si bien existe la ODEPA, que se agradece, creo que no ha sido suficiente. Bueno, y estas encuestas se hicieron con 17 personas que vivían y habitan, por cierto, en sectores rurales de la macrozona central, ¿ya? Comunas eminentemente rurales, tales como Canela, Montepatria, Elquen en el caso de Coquimbo, Casablanca, San Esteban y La Ligua en Valparaíso, La Estrella, Litueche y Navidad en el caso de O'Higgins, y en el caso de la séptima región, Rauco, Sagrada Familia y Romeral, ¿ya?
Y básicamente las mayores dificultades que ellos observaban a primera vista dentro de su comuna, con un acercamiento, en estos casos todas están sobre el 80% de la respuesta, ¿ya? Les ponían como prioritario el acceso al agua, saneamiento, el fomento productivo. Aquellas comunas que se encontraban más cerquita de la metrópolis, como el caso de Casablanca, tenían un tema ahí con la reurbanización, vale decir, la llegada de viviendas que no necesariamente se acoplaban a quienes habitaban desde el origen, sino más bien tenían una condición un poquitito más urbana y una forma de convivir con el entorno que respondía a patrones urbanos y no necesariamente los que ellos habitualmente conservan, ¿ya? En la región del Maule encontramos dificultades respecto de la tenencia de los predios. Hay que recordar que justamente por los temas de sucesión, en esos sectores no necesariamente todos los predios están debidamente saneados. Y también está el acceso al trabajo, ¿ya? Por otra parte, se les consultó respecto de su relación con el Estado, si es que ellos lo sentían cerca, lejos, y una de las respuestas genéricas es que existe una entre medianamente cerca, que en el caso de la región de Coquimbo y 2 comunas en el Maule, ¿ya? Y el resto, todas consideran bastante bajo este acercamiento, más bien ellos solamente consideran como institución pública más cercana al municipio, que en algunas ocasiones o contingencias, evidentemente les da trato a propósito, ¿no es cierto?, de los servicios de salud primaria, de atención primaria, ¿ya? O cuestiones vinculadas a los colegios de los niños hasta cuarto básico u octavo básico, ¿ya? El mayor problema en lo cotidiano dice relación con el saneamiento, porque hay que decirlo, el acceso al agua potable, si bien el Ministerio de Obras Públicas ha tomado esta posta, ¿no es cierto?, ha trabajado con los APR y hemos avanzado, ¿no es cierto?, en el acceso al agua potable. Hay una cuestión que en Chile todavía no está muy resuelta en estas áreas particularmente y dice relación con el saneamiento del alcantarillado, ¿ya? Y que también es un impedimento para promover muchas veces productos locales y que dicen relación con las resoluciones de la Seremía de Salud, que impiden, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la cuarta región poder vender queso de cabra, ¿ya? También el acceso a la electricidad y el transporte o conectividad han sido algunas de las cuestiones que mayor reiteración han tenido. Y respecto de los servicios que ellos más demandan y que como que les genera mayor dependencia, tienen que ver básicamente con salud y educación, porque en algún minuto sí o sí los jóvenes y las jóvenes deben migrar. En algunos casos incluso se va la madre con los hijos e hijas, ¿ya? Y eso también ha provocado, de hecho Canela hasta hace algunos años era una de las comunas más pobres del país, no solamente por la escasez hídrica, sino que también tenía que ver con esta alta dependencia con las cabeceras regionales, que generaba obviamente que los comuneros quedaron abandonados por años, y existían comunidades que están prácticamente vacías, porque justamente la mujer había tenido que emigrar, buscaba empleo dentro de estas zonas urbanas y indiscutiblemente no había nuevas posibilidades de reproducción, ¿ya? Algunos desafíos que me parece importante abordar tienen que ver con promover una institucionalidad robusta que logre responder a las necesidades rurales de manera continua, ¿ya? Porque también existe un sesgo que es la discontinuidad de algunas políticas y que más bien han tenido corte hasta la fecha de orden subsidiario, ¿ya? Y bien es sabido que los subsidios como tal no siempre resuelven los problemas que son más estructurales en este tipo de situaciones y que hablan, ¿no es cierto?, de un sistema más integral. Redistribuir sin duda los recursos, mitigando las externalidades de la actividad extractivista. O sea, es bien impresentable que se concentren en las metrópolis o en los sectores urbanos, cuando en realidad el mayor impacto y los mayores afectados muchas veces son estas localidades rurales, ¿ya? Un modelo de desarrollo que permita mantener dignamente tanto la cultura y las tradiciones de las áreas rurales
y declarar como estratégico al menos los glaciares, el agua dulce y, por cierto, los suelos que vayan de clase 3 a 5, que podríamos decir son los que tienen mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de producción, ¿ya? Pero esta producción también debe ser guiada para que no se agoten, porque el suelo también se agota, y eso impide, por cierto, que quienes habitan en ese lugar puedan producir sus propios recursos y en un mediano plazo no tengamos una crisis alimentaria, particularmente en esas localidades o sectores. Eso ha sido mi presentación. Y lamento no haberlo compartido bien desde el inicio. Sorry. Sí, no, pero la explicación ha estado muy buena, te agradecemos mucho tu presentación. Bueno, yo no lo dije al inicio, pero yo vivo en Chillán y es una región que también destaca por su nivel rural, por su porcentaje de ruralidad y por la actividad agrícola. Entonces, está súper interesante las cosas que plantea, los problemas que plantea y también esto que hablamos como del latifundio que queda en la retina de las personas y que se manifiesta en el voto. Pero bueno, las preguntas van al final. Muchas gracias por tu presentación. Le vamos a dar el pase a Libertad, si es que está de acuerdo. Y bueno, Libertad es militante del Frente Amplio y representante del Comité Central de dicho partido. Además es colaboradora de Casa Común, que es que es el otro centro de estudios que está coordinando este ciclo de conversatorios. Así que bienvenida, Libertad, muchas gracias por tu tiempo y estamos atentos a escucharte. Ahí está. Muchas gracias. No sé si es que se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, ya. Es que siento como que ahí tengo mala señal, no sé por qué, pero ya. No tengo ninguna presentación, no hice, pero igual quiero plantear algunos temas. Primero, agradecer la invitación del Centro de Estudio para poder también un poco hablar respecto a lo que tiene que ver con feminismo y derechos sociales, pero desde otras perspectivas que no son como las comunes que hablamos. Yo también fui coautora del libro con el cual empezó como eventos del Centro de Estudio, de conversatorio, y por lo mismo me gustaría empezar interviniendo respecto a los derechos sociales desde una perspectiva feminista y transformadora, pero como eje número 1, la base histórica y el legado de la lucha feminista para poder centrarnos después en la conversación de los derechos sociales. Y por eso me gustaría partir con una imagen que es bien simple, pero que también sigue siendo dolorosa para Chile y que tiene que ver que al día de hoy todavía hay madres que deben escoger entre quedarse con su hijo o tener que salir a trabajar para poder mantenerlos. Todavía hay mujeres que viven violencia económica, psicológica o física, independientes que tengamos, por ejemplo, el día de hoy, una ley integral sobre la violencia. Hay personas mayores también que deben elegir entre pagar la parafina para poder calentarse, por ejemplo, en el día hoy frío, o tener que comprar pan, y que también son invisibilizadas por la sociedad y que tampoco son reconocidos como personas que sean autónomas, que también pueden tomar sus propias decisiones, sino que ya ser por adultas mayores o adultos mayores quedan relegados de esta sociedad por la precariedad. Y esa es una cara completa de la desigualdad que intentamos enfrentar cuando hablamos de que necesitamos derechos sociales. Entonces, desde la izquierda, poder defender una matriz de derechos sociales no tiene que ser solamente un eslogan o un eslogan de campaña, sino que tiene que ser también un mandato histórico, porque no estamos hablando de privilegios, sino que estamos hablando de un mínimo de lo que se necesita para poder vivir con dignidad. Y eso obviamente que es la salud, educación, vivienda, trabajo con derechos, cuidado, el acceso a la justicia y también poder decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y incluso para la misma izquierda no es tan lógico, y lo podemos ver en todos los anuncios que han salido en los medios de comunicación respecto a ver si es que podemos abortar o no, si es que podemos decidir, solamente el hecho de poder decidir, tomar una decisión sobre nuestras vidas, eso tampoco es aceptado inclusive por la izquierda, y eso es grave. Entonces,
como bien desarrollamos también en el libro, los derechos sociales que hoy defendemos no emergieron por un consenso que sea como técnico, ni tampoco por las voluntades de los gobiernos, sino que también se ha hecho desde la movilización social y también por la movilización feminista, que empujó como todos los límites de lo posible, también corrió un cerco, y desde el movimiento estudiantil del 2011, pasando también por la irrupción feminista, no solamente desde las universidades, sino que también desde la calle y de las poblaciones. Y eso se transformó también en una nueva forma de hacer una política institucional, porque desde ahí venimos construyendo este camino de transformación. Eso como eje número 1. Y ahora como número 2, me es importante poder mencionar el feminismo también como pilar del proyecto político. Yo soy además comité central en el Frente Amplio representando al Frente Feminista. Y en el libro también hablo del feminismo. Por eso quiero centrarme en esto, que si bien el camino del feminismo no está exento de tensiones, sabemos que están estas resistencias dentro de la propia izquierda en el feminismo, y que ojalá no sea un eje vertebral del proyecto político y que solamente a lo mejor se quede en consigna. Entonces, persisten estructuras partidarias que relegan los espacios de mujer a tareas de mediación o gestión del conflicto, y en lugar de dotarlos de poder y capacidad de incidir, se quedan relegados a eso. Y eso es súper importante para cuando queremos construir derechos sociales. Se espera que, por ejemplo, los espacios feministas respondan por los actos de otros. Se espera también que estos espacios feministas, en casos de violencia de género, sean abogados o abogadas, en lugar de construir colectivamente las soluciones y políticas preventivas. Entonces, frente a eso, hay que plantear con mucha fuerza que el feminismo no es decorativo ni táctico, sino que también es estructural. Y también poder lograr desde una visión transformadora, porque la agenda feminista claramente no puede reducirse a los derechos sexuales y reproductivos, sino que debe ser transversal, y eso es lo que hemos tratado de imponer con los cuidados, salud mental, vivienda, trabajo, educación. También son demandas que son de las feministas y de las mujeres, inclusive también de las disidencias sexogenéricas. Entonces, cuando hablamos de poder pensar derechos sociales, también tenemos que poder hacerlo desde las experiencias concretas de las mujeres en toda su diversidad, sino como mujer migrante, mujer privada de libertad, mujer en situación de calle, trabajadoras sexuales, jefas de hogar, mujeres mayores, porque a veces en nuestra mente pensamos solamente en un estereotipo de mujer, y no es así. Entonces también yo creo que es necesario poder involucrar activamente, y sé que hay varios compañeros hombres conectados, que se puedan involucrar también a la transformación cultural que requiere el feminismo, no como protagonistas del movimiento, sino como agentes comprometidos para poder desmantelar como este patriarcado que muchas veces nosotras hablamos, y como decía Bell Hooks, como el feminismo es para todo el mundo, pero no todos están llamados a liderarlo, sino que la idea es que puedan reconocer su rol dentro de esta estructura y poder ayudar a transformarlo. Y esa es como una base para poder entender, como en el contexto el punto número 3, que es cómo avanzamos en derechos sociales para poder enfrentar las desigualdades estructurales y políticas dentro de la izquierda. Frente a eso, creo que es necesario poder comentar que efectivamente hemos tenido avances importantes, como el inicio del camino del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la Ley Integral de Violencia, pero si queremos que esos derechos no se queden en el papel, debemos enfrentar con urgencia los nudos estructurales que impiden que se vivan como garantías reales, porque esa es la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país. Hay una fragmentación que es institucional, la falta de coordinación entre programas que no se hablan entre sí, la informalidad laboral que deja fuera del postnatal y la sala cuna a miles de mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar del postnatal de un año, ¿realmente le sirve a todas las mujeres? ¿Realmente le sirve a más de la mitad de las mujeres? ¿O en realidad pensamos en políticas públicas que puedan servirle a todas las mujeres, o cómo se complementa una con la otra? Y también, por ejemplo, la ausencia del financiamiento estable. Esas son barreras que son concretas y que no son una idea
respecto a lo que podemos llamar desde las demandas del feminismo. Eso es lo que sucede realmente. Entonces, dentro del Estado y dentro de esta falta de una arquitectura pública sólida que permitan que esos derechos lleguen a todas las personas, y que no solamente a quienes tienen contratos formales o redes de apoyo, hay que hacer un cambio. Y esta realidad también tiene que hacer una autocrítica como Frente Amplio, pero también a los partidos de izquierda y quienes también se hacen llamar de izquierda, porque no basta solamente con levantar discursos sobre justicia social, si no somos capaces de garantizar la participación efectiva de las mujeres y disidencias en la toma de decisiones. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la elegibilidad real sigue siendo una deuda, porque las mujeres y las disidencias competir sin redes, sin financiamiento y con mayor exposición a la violencia política no es competir en igualdad de condiciones. Y este no es un tema secundario, y lo coloco acá porque sin liderazgo feminista, comunitarios, diversos y territoriales en los espacios de poder, los derechos sociales seguirán siendo pensados desde una lógica que sea adultocéntrica, masculina, que sea urbana y que no va a reflejar realmente todas las experiencias concretas de esas mayorías sociales en diferentes escalas, en diferentes intersecciones. Necesitamos liderazgos que comprendan que cuidar no es un extra, necesitamos liderazgos que puedan entender que vivir sin deuda es un derecho y que el Estado debe dejar de administrar esa escasez y empezar a garantizar condiciones para poder vivir con dignidad, que eso es lo que siempre llegamos, al vivir con dignidad. Pero el cómo llegamos a vivir con dignidad y a quienes escuchamos y quienes nos representan y quienes pueden diversificar todas las expresiones que necesitamos para poder transformar en derechos sociales, eso es lo importante. Me voy a centrar también ahora en un punto, en el 4, hice solamente 5, que es disputar lo material e institucional desde una estrategia integral. Y con eso quiero reflexionar que el gran desafío de hoy también es articular una estrategia que pueda combinar esa lucha social, que a veces no nos sentimos dentro de esa lucha social por ser gobierno, por lo menos desde el Frente Amplio, pero es combinar eso, esa lucha social con la acción institucional, porque necesitamos construir primero un Estado con capacidades reales de garantizar derechos, y para eso también requerimos, por ejemplo, una reforma tributaria que permita financiarlo, si no nos quedamos solamente en palabras, solamente en buenos propósitos, pero que realmente no se puede financiar. Por ejemplo, la ley de apoyo y cuidados, que en realidad, Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, que en realidad también le falta financiamiento para que se pueda ejecutar de una forma que sea completamente integral a corto plazo y no a largo plazo, porque tampoco está todo el financiamiento. Y esto también implica, para poder sostener eso, disputar el sentido común. Yo sé que a veces suena como en todas estas reuniones que tenemos, ¿qué hace la izquierda en el día de hoy? Siempre decimos, no, tenemos que ir a disputar el sentido común, disputar el sentido común. Y eso se refleja en, por ejemplo, frente al discurso del miedo, proponemos comunidad. Frente al castigo, proponemos justicia social. Frente al individualismo, proponemos solidaridad. Pero también queremos un país donde nadie deba elegir entre comer o cuidar, entre trabajar o vivir con dignidad. Entonces, al momento de no quedarse en ese sentido común, hay que decirlo igual con toda claridad. Cuando una sociedad deja de creer en sus propios derechos, cuando se instala la idea de que nadie tiene nada y que la vida no vale y que la vida de la otra persona no vale, empezamos a vivir sin derechos humanos. Y ahí es donde se debilita ese pacto democrático y se fortalece la desesperanza que hace que no podamos avanzar en derechos sociales, porque la persona de al lado no puede tener el mismo derecho que yo porque estoy mirando desde una forma individualista. Entonces, esa brecha es súper peligrosa y que solamente se puede ir cerrando con más presencia pública, más
en espacios comunicacionales, poder disputar más esa justicia social y que la gente se pueda organizar, comunidades organizadas, y muchas veces suena raro también como volver al tejido social, o cuál es nuestro tejido social después que vivimos más de 30 años donde el regreso a la democracia nos hizo también separarnos un poco del tejido social. Pero también necesitamos una hoja de ruta que no tenga miedo. Nosotros tampoco podemos tener miedo, y que ese miedo y esa hoja de ruta que no solo administre, sino que se transforme en energía para transformar, y que lo haga con perspectiva feminista, popular y territorial. Y esa hoja de ruta también debe hacerse cargo de una dimensión que muchas veces se oculta porque no se nombra. Y aquí es algo nuevo que quizá me gustaría poder transmitir y ocupar estos minutos, y que a mí me gusta mucho y me ha hecho analizarlo respecto a lo que viven las compañeras también argentinas, y que tiene que ver la deuda como violencia estructural, como forma de violencia estructural. Por ejemplo, hay feministas como la Lucy Caballero, que indica que cuando el Estado abandona su responsabilidad de garantizar derechos sociales, las mujeres, las disidencias y hogares populares terminan pagando con su cuerpo, con su tiempo y su salud mental. Endeudarse para poder cuidar, para poder dar de comer, para pagar una sala cuna, para conseguir un medicamento o conectarse inclusive a clases online, se vuelve esa única opción. Pero esa deuda no se ejerce como neutra, no es una deuda neutra, sino que se convierte en una herramienta de disciplinamiento que impone silencio, sacrificio y obediencia. Nos dice que no podemos decir que no, nos obliga a aceptar cualquier tipo de trabajo, a callar abusos y quedarnos donde no queremos estar, y la deuda es una forma de violencia que opera en lo íntimo. Y esa violencia, al operar en lo íntimo, no se ve, porque pasa dentro de las casas, pasa en las ferias, pasa en la crianza y en la soledad de las cuidadoras. Pero que también tiene un diseño político muy claro, y que es trasladar el costo de vivir a quienes menos tienen para una sociedad. Entonces, mientras tanto, las mujeres se organizan en ollas comunes, en jardines autogestionados, por ejemplo, como en Estación Central, o en redes de apoyos con la familia. Eso también es parte de la política, y también es construir otra economía, y como lo vemos, también sirve para los derechos sociales, si es que queremos realmente hablar en serio de derechos sociales. Y frente a eso, no basta con pedir más subsidio, frente a eso hay que pelear por menos deuda, por más autonomía, más comunidad, y también hay que reconocer que el trabajo que cuida y reproduce la vida tiene que ser central en cualquier programa de izquierda que está pensado en derechos sociales. Yo creo que es súper importante poder analizar esto es lo que nos dicen las compañeras argentinas de la deuda y los derechos sociales, porque tampoco es que estemos pidiendo favores, sino que estamos diciendo que también el Estado nos debe una vida, y que eso no se soluciona con un bono, ni tampoco siempre con más leyes. Y ahora, como para poder cerrar, porque eran 10 minutos, creo que es súper importante poder ver el contexto político que estamos hoy en día, y que tiene que ver la ultraderecha, pero enfrentarla desde un feminismo popular y desde los derechos sociales. Estamos ante esta ofensiva conservadora que busca reducir los derechos conquistados, particularmente en mujeres y en disidencias sexogenéricas, donde se cuestiona el feminismo, relativiza los derechos humanos y promueven un modelo autoritario que reemplaza lo público por lo punitivo. Todo es cárcel, todo es armas, todo se soluciona, ojalá con leyes que pudiesen encerrar a las personas. Entonces, frente a eso, creo que es súper importante que todas las personas puedan pensar también desde una mirada feminista, que tenemos que volver a ocupar ese centro de la agenda de izquierda que estaba hace quizás 4 años atrás, no solamente como una identidad, sino que también como una estrategia para poder garantizar la vida digna para todas y todos, porque no solamente piensa en beneficios de las mujeres y disidencias, sino que poder vivir en igualdad de condiciones en un Estado que sea de derecho, y desde ahí poder construir un proyecto que reconozca el territorio, la clase, la edad, la etnia, la identidad como elementos que nos unen y no que nos puedan dividir. Entonces, yo creo que ahora,
para este nuevo como futuro, quizás gobierno, es súper importante reflexionar que no solamente basta con resistir, sino que también se necesita esa unidad y estrategia y una voluntad clara, que sin feminismo no va a haber transformación posible. Eso, lo hice muy cortito, mis 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Libertad. Muy clara tu presentación. También una interpelación directa a todos quienes formamos parte de la izquierda, más allá de nuestra participación en partidos políticos. Muy interesante, espero que después las preguntas podamos comentar y profundizar más. Ahora le voy a dar el paso a Andrea. Ella es socióloga, fue candidata a concejala en la Comuna de Santiago y también fue presidenta del Centro de Padres y Apoderados de su colegio. Es parte del Centro de Estudios Conciencia y Síntesis y es parte del equipo de edición y contenidos. Así que le damos el pase a Andrea para que nos pueda contar su experiencia política en torno a los derechos sociales. Hola a todas y todos que están conectadas y conectados ahora, les agradezco igual, es un horario y un día quizás medio complicado. Lo bueno es que después queda grabado, como dijo aquí la Marichu, yo soy socióloga, he trabajado en programas de educación, en temas de revinculación educativa, en temas de ausentismo escolar, y además soy mamá. Y ese fue, digamos, el motivo principal por el cual yo caí en este espacio. ¡Ay, tengo que compartir pantalla, pues! Bueno, entonces fue, por esto me tocó participar. Yo antes era bien como de la idea de que si mi hijo no, ¿cómo se llama? Le molestaba, hoy no sé cómo se hace. No sé cómo se hace, quizás no lo voy a hacer nomás, Marito. Quizás no lo voy a hacer, no lo hago, porque al final es como más para mí que para el resto del power, siendo súper sincera, que me voy a poner nerviosa, me voy a manear, me conozco, no lo supe compartir. Bueno, les cuento entonces que es un espacio igual súper normado, el tema de participar en una organización de apoderados. Si bien yo fui presidenta, todas y todos los apoderados en una escuela pública les toca participar en un momento. Porque uno asume como un compromiso en el fondo cuando entra a una escuela pública, cuando pones tu hijo o hija en una escuela pública, porque hay otro tipo necesariamente se convive en una comunidad educativa que tiene cierta realidad que también depende de la localidad, o sea, probablemente una escuela rural va a tener otras condiciones materiales muy diferentes a una escuela acá en Santiago Centro. Entonces, si bien la escuela pública tiene reglamentos y todo como para todo el territorio, cada comunidad tiene sus propias características, digamos, cada comunidad educativa. Y uno decide poner a su hijo o hija en una escuela pública, ya sea por motivos económicos, porque no tiene dinero para pagar a lo mejor, pero también hay varias personas que lo hacen por un compromiso con el rol de lo público en la educación. Les parece importante relevar y poner en valor, y además porque tu hijo o hija llega a un espacio que es súper diverso, que probablemente no va a conocer personas tan diferentes en otros espacios, no está como encerrado en una burbuja, y eso le entrega muchas herramientas obviamente para la vida. Ese es uno de los motivos también por los que uno a veces elige una escuela pública. Por esto la participación en una escuela pública no puede ser pasiva. Los desafíos por la naturaleza de este tipo de escuela requieren de organización para la propia sobrevivencia. Ejemplo, se puede estar lloviendo la sala del pie del programa de integración y se le escribe a la DEM, que es el Departamento de Educación, qué sé yo, y esos fondos no van a llegar al tiro. Entonces, muchas veces los apoderados somos los que trabajamos en esa urgencia o la comunidad, ya sea vendiendo completos, escribiendo cartas, en el caso de cuando se tiene personalidad jurídica, que es otra facultad que tienen los centros apoderados, se puede postular a proyectos,
Y esto genera un nuevo escenario igual en la escuela pública, donde también se trabaja con fondos privados, se puede postular a fondos, todo sea como por sacar adelante, digamos, como el establecimiento. Y en eso hay una convivencia, yo diría que diaria, muy cotidiana con otras personas. Si bien se dice que la escuela no es una guardería, y que se dice, por supuesto, porque a las docentes no se les paga por esas labores, digamos, se les paga por educar. Pero en la práctica se genera esta contradicción que el colegio sí es una guardería. Tu hijo pasa más de 5 horas ahí, digamos, que es bastante para confiar en dónde dejar a la persona probablemente más importante como de nuestras vidas. Y en la práctica se dan estas labores de cuidado porque el profesor o profesora se preocupa de la higiene, de temas de salud mental, de prevención de abuso, de tomar acciones incluso si hay abuso. Generalmente esto es el profesor jefe o profesora jefe, que es como una especie de voluntariado o una dedocracia que te toca a ti, punto, como que no hay un incentivo, por ejemplo, para los profesores jefes. Sin embargo, cumplen estas labores. O sea, se repite un poco, siguiendo también lo que decía la libertad, se repite un poco que los temas de cuidado no son remunerados de ningún tipo, son como, se tiene que hacer nomás. Pues incluso hay muchos apoderados que llegan 1 hora y media después de la hora que salen los niños y las niñas, y los profesores se tienen que quedar en el colegio porque no se pueden ir hasta que no se vaya la última niña. Entonces, esa contradicción de que no es una guardería, en realidad en la práctica lo es y bastante, porque en el fondo en algún lugar caen como estas como necesidades de cuidado, en algún lugar van a caer. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Bueno, siguiendo. En una comunidad educativa existe este submundo de apoderados, como digo, en donde puede ser tanto las presidentes de curso, qué sé yo, pero también está todo el resto de la comunidad educativa, y se hacen muchos grupos de WhatsApp, lo cual igual es un tormento a veces, pero son necesarios también, porque por ejemplo, hay grupos de WhatsApp de compra y venta, donde yo digo que las actividades económicas ahí no son para nada formales, no están formalizadas en absoluto, pero sin embargo cumplen, por ejemplo, con las necesidades del apoderado apoderada como cliente. O sea, la urgencia, digamos, de la cartulina 5 para las 12 de la noche existe, y probablemente es en ese grupo de WhatsApp donde tú vas a encontrar la solución a ese problema urgente que es de vida o muerte en ese momento. O se revenden, qué sé yo, uniformes, todo que tiene que ver en realidad con uniformes como de segunda mano, usados, que tiene que ver en realidad con aliviar el bolsillo como de los apoderados. Entonces, entendiendo que uno comparte muchos espacios que son virtuales en realidad, porque también eso responde a las necesidades de las apoderadas y los apoderados, que no pueden estar presencialmente siempre en todas las actividades. En ese compartimiento, por supuesto que se producen muchos conflictos, y aquí viene un rol importante que tiene que tener una representante de un centro de apoderados que defiende la educación pública, que tiene una idea de la importancia del rol de lo público en la educación, y es la facultad, por ejemplo, de resolver conflictos, de tener templanza, de contener a las apoderados, porque en una escuela pública, por ejemplo, la manera de presionar para poder hacer transformaciones a veces es el paro. Y el paro, por ejemplo, son como temáticas que generan mucha conflictividad y polarización, y ahí uno ve como las diferentes, cómo reaccionan los diferentes apoderados, y por supuesto que se ha permeado de una cultura muy neoliberal. Muchas veces los y las apoderadas sienten como que su problema en específico está por sobre, por ejemplo, el tema de la comunidad educativa. Y pasan estos desencuentros que pueden llegar a ser cosas graves, por ejemplo, lo que sucedió en el sur, que fue este año, que una profesora fue atacada por un estudiante TEA, por ejemplo,
y se produce como una especie de polarización entre profesores y apoderados. Es como, ¿quién tiene la razón? No, la mamá dice esto, o ¿quién tiene la razón? ¿El niño o el profesor? Y eso no, es algo muy nocivo para la comunidad en sí misma, porque tú te vas a seguir viendo con esas personas, probablemente varios años más. Y eso tiene que ver un poco con esta actitud muy individualista que a veces tienen los apoderados y apoderadas de ponerse más como un cliente y no comprender el rol y el llamado que te hace entrar a una escuela pública, poner a tu hijo o una hija en una escuela pública, la manera como funcionan las cosas y que no es lo mismo que una escuela privada, y la manera también en que tú también tienes como tus herramientas, o sea, uno puede hacer denuncias a la superintendencia, que de hecho a veces por promulgación de leyes aumentan las denuncias de eso, por ejemplo, desde la ley de inclusión aumentaron las denuncias de la ley o sea, de denuncias con respecto a temas de inclusión. Bueno, y también aquí, en esos espacios, en esos grupos de WhatsApp tóxicos, se producen también los debates acerca de mucho descrédito a veces de lo público. Porque en realidad nadie te prepara no hay una preparación política para ser un apoderado, y incluso tomando un puesto representativo no hay nadie te explica cómo funcionan las cosas en realidad, entonces hay mucha desinformación dentro de ahí, y ahí, por ejemplo, se dan los debates de cuestionar la ciencia, por ejemplo, cuestionar las vacunas. Me ha tocado salir como a defender las temáticas en esos espacios que son cansadores, porque uno en realidad no quiere estar pero a veces hay que entrar a esa, porque si ahí está la discusión, y no está en la asamblea que uno de repente llama y no llegan, hay que meterse donde está la discusión, pues, y eso tiene que ver un poco con los desafíos que tiene la educación pública, que si bien se han hecho varias transformaciones, yo tengo optimismo con respecto al traspaso a los SLEP. Entiendo que pasaron cosas bastante graves en Atacama, en Barrancas y en Valparaíso, pero tenían que ver con temas de gestión, temas administrativos que se pueden resolver. ¿Y por qué? Porque es importante que las personas comprendan la importancia de la escuela pública. Yo les mencioné al principio que yo trabajé en temas de ausentismo escolar, y bien, habían temas bien complejos, también había papás o mamás que simplemente no le encontraban el valor a la escuela. Me recordé ahora con Libertad, habían casos de que de verdad nadie más podía cuidar al niño o la niña chica, y por ese motivo el adolescente no fue en todo el año a clase. Entonces ahí uno ve que está muy relacionado con temas de cuidado el tema de la educación. Y mientras ese tema no salga a la luz, no se emplace, por ejemplo, como lo hizo la Libertad ahora, van a seguir existiendo un montón de problemáticas que están como escondiendo igual debajo como de la alfombra. Porque en el fondo, si bien, como digo, se ha tratado de actualizar la educación con respecto a temas de inclusión, a temas de género, tiene que haber un apoderado y una apoderada bien activa ahí, como cateteando, siempre como para que se cumpla esto, y por otro lado también depende de temas de recursos. Entonces, claro, hay una ley que te da el derecho a poder acceder a cualquier escuela, pero por ejemplo a lo mejor no van a tener los docentes necesarios o los especialistas. Parte, por ejemplo, del petitorio de los profesores era que no se les paga como una especialización ser profesor diferencial, por ejemplo. No todos tienen, entonces todos esos temas tienen que ver un poco con lo que va a suceder en la escuela donde uno está inmersa y en general en la educación. Bueno, quería terminar igual, no sé si cuánto llevo, Marichu. Te quedan un par de minutos, como no más de 5, menos de 5. Bueno, quisiera terminar un poco como con con otro desafío que queda, que es el tema de la participación de los apoderados, que si bien es débil, también hay gente muy comprometida, que a veces, me quedé pegada, parece, me quedé pegada.
Sí, ahí lo viste. Que a veces no es de izquierda, pero a veces tienes como la persona más la más despolitizada, de pronto es como la persona que tiene toda la voluntad del mundo de estar siempre trabajando y al final trabaja como por el resto. Entonces, hay harto capital en ese espacio. Yo creo que es necesario tener como más información disponible al respecto. Y también relevar este rol, porque muchas veces los profes te dicen que se escucha más rápido a un apoderado que a ellos mismos, que a los docentes. Y bueno, terminando, hay fortalezas que tenemos que defender en nuestra educación pública, que son los temas de alimentación, que el hecho de que se alimente también resuelve temas de cuidado, porque tu hijo llega antes de la escuela, tú te ahorras, no sé, 1 hora en cocinar, digamos, y ya tenés como 1 hora y media a tu favor, digamos. Entonces el tema de la alimentación que se da en la escuela es súper importante, además que tiene un valor nutritivo alto, tú te aseguras de que tu hijo o hija está bien alimentada, etcétera. Tiene mayor fiscalización en la escuela pública, refleja la identidad local y tiene que trabajar, yo creo, en pos de esa identidad local, y también es un espacio donde se refuerzan los valores democráticos, porque hay una idea de progreso siempre desde la conformación, digamos, de la escuela pública. Eso. Muchas gracias, Andrea, por tu ponencia. En algún momento te intenté explicar cómo compartir, pero yo estaba muteada y después dije, pucha, me perdí la oportunidad, lo siento. Después ya no te voy a interrumpir. Pero muchas gracias, siento que a veces la voz de los apoderados como que no la he escuchado muchas veces, me parece súper interesante también este dilema entre el lugar de educarse o el lugar de ser cuidados, como ¿qué es la escuela? ¿El lugar donde está educando o el lugar donde están cuidando? Siento que eso igual es un debate súper importante, sobre todo en el tema de las movilizaciones, que de repente genera choques. Bueno, lamentablemente nuestra última expositora no pudo llegar, ella se excusó, dijo que a veces le había presentado una urgencia. De todos modos voy a mencionarla, ella es Dori González, quien es encargada nacional de la Secretaría Ejecutiva de Condominios MIMBU, también tiene un magíster en Hábitat Residencial en la Universidad de Chile y fue vocera nacional del movimiento Ucamau, cual es un movimiento de pobladores. Le dejamos nuestros saludos y esperemos que resuelva su imprevisto. Bien, hechas las 3 ponencias, entonces voy a abrir la palabra a las preguntas, a comentarios. La idea es que, como dije anteriormente, pueden hacerlas a través del micrófono o bien pueden escribirlas y las voy a leer yo. Pueden ser dirigidas o también pueden ser para 2 o para las 3 participantes en su conjunto, pero todas igual tienen derecho, si es que quieren, a responderlas. Igual si sienten que alguna pregunta en verdad no las interpela, también pueden guardar silencio, están en todo su derecho. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta desde ya. Bueno, a mí de manera personal igual me pareció como súper interesante hacer como una conexión entre las 3 exposiciones, porque no sé, de repente, por ejemplo, hablamos como ya, ¿qué pasa con el derecho a ser cuidada? Pero, no sé, el acceso a la escuela en un lugar rural es súper distinto en un lugar urbano. Por ejemplo, en un lugar rural los niños tienen que trasladarse largas horas para llegar a sus escuelas o en el caso de que ya cuando son jóvenes también a la universidad, o también hay mucha migración, tipo cuando cumplen 12, 14 años y van a la enseñanza media en un internado en los liceos. Todas esas variables son súper distintas en lo rural y en lo urbano. Y siento que algo que tenemos que trabajar muy en conjunto es ver cómo este bienestar común, que es el programa que planteamos a través como de este valor del humanismo genérico, para que todas las personas tenemos derechos humanos y tenemos el derecho de recibir cuidado, educación, vivienda, etcétera. ¿Cómo se aplica todas estas diversidades en las cuales hay personas que reciben menos servicios por el tema de la lejanía? Eso me parece como muy interesante, poder hacer dialogar estas distintas perspectivas.
Tenía una pregunta en un momento, pero no la anoté y ahora no la puedo recordar, pero sí, si la recuerdo la planteo. A nivel como más concreto, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que puede ser como una demanda, por ejemplo, desde la perspectiva de los apoderados? No sé si una demanda es la palabra, pero como, ¿qué objetivos sienten que es necesario avanzar? Como, ¿cuál podría ser un siguiente paso desde la perspectiva del feminismo, desde la perspectiva de la educación o desde la perspectiva rural? Como, ¿qué es el siguiente paso inmediato? ¿Qué creen ustedes? Dejo la palabra abierta. Voy a responder porque como hablaste de educación. Yo creo que en este momento es muy importante temas de infraestructura como algo bien urgente, pero también temas de cómo actualizar la educación a las nuevas necesidades de los niños y las niñas. Que no solamente son temas de inclusión, también temas de intereses, temas de mercado laboral también. Prepararlos para el mercado laboral también, entregándole herramientas. Por ejemplo, la escuela de Nahuel, que es una escuela, como conté, bastante humilde y todo, a través como de gestiones, logró tener talleres de robótica para cierta cantidad de niños y niñas en la escuela, por ejemplo. Y yo creo que igual se puede ir avanzando de a poquito, pero se tiene que empezar a diseñar una educación que esté acorde a los niños y las niñas para que cumpla su función. Las otras chicas, si quieren comentar algo. Es que en mi caso, para temas de ruralidad, yo creo que el Estado tiene que estar presente, que hoy día es más bien carente de aquello. ¿Ya? No hay acercamiento real, ¿vale? Es decir, se replican las políticas citadinas para el campo, por un lado, y por el otro, siento que esta situación subsidiaria no logra acoger los puntos relevantes, estratégicos y necesarios para los espacios rurales y sobre todo en pequeñas localidades y mucho menos como una isla. Por tanto, claro, no es que no exista nadie ahí, ninguna institución pública, sino más bien no acoge las necesidades reales para hacer un cambio un poco más estructural que impida, primero que todo, la migración y segundo, que les dé una calidad de vida digna. Que hoy día nosotros, claro, lo podemos mirar desde las ciudades de otra forma, pero enfermarte en Cochrane es vida o muerte, o sea, tú no tienes cómo llegar a un hospital si que no es un charter o si no es que los militares, los milicos te trasladan. Ya uno diría, el Estado se ve representado a través de Fuerzas Armadas, pero podrían tener otras fórmulas ahí mismo, ¿no es cierto?, que impidiera que las personas se murieran en el camino. Sí, Andrea levantó la mano, pero bueno, Andrea y luego Libertad si es que quiere agregar algo. No, que hable la Libre primero porque yo... No, yo solamente quería comentar porque yo también tengo dos hijos. Tengo a Gabriel que va en octavo y la Bea que va en kinder. Y creo que nos ha tocado súper fuerte el tema, por ejemplo, de la integración del feminismo, de la perspectiva de género dentro de los centros educacionales, y esto tiene que ver, yo creo que primero la necesidad de una educación sexual integral, como siempre, y esta sensibilización docente, y que no hay como capacitaciones para los profesores o para los educadores o quienes trabajan dentro de los establecimientos educacionales. Nosotros como con Gabriel pasamos una etapa donde tenemos una compañera de Gabriel que hizo su cambio de género, yendo en octavo, y no hay una visibilidad respecto a enfrentar una comunicación con la demás, como con los demás cursos, con los demás apoderados, como que no está esa necesidad de poder normalizar una situación que para los niños es muy normal, solamente que para los apoderados, para
comunidad escolar, es bastante como precarizada el acceso a esa información. Entonces, creo que es súper importante cómo vamos avanzando dentro de las redes educacionales, este apoyo social y comunitario también a los estudiantes, y que tengan mayor acompañamiento respecto a incorporar como esta perspectiva de género. Y lo otro que sucede es que muchos de los centros educacionales, como decía la Andre, son espacios de cuidado, pero también me queda la duda, ¿qué sucede, por ejemplo, en vacaciones de invierno? Que empezar las vacaciones, por lo menos mis hijos las empezaron el día de hoy. ¿Qué sucede con esos niños que no tienen otro espacio para poder estar, que no tienen un espacio que sea seguro para ellos, donde quizás es como lo que estamos diciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la seguridad y derecho social de poder vivir como un niño y no estar en la calle pateando piedra, quizás bajo el alero de un narco, y que al final la educación cumple no solamente con el poder entregar la habilidad y conocimientos, sino que también un espacio seguro de contención y de poder tener una vida con opciones y oportunidades, y que eso se transforme en un espacio educacional, creo que es súper relevante y que no debería ser así. Como que todo niño debería tener garantizada su niñez, pero que al final lo está cumpliendo dependiendo si es que va al colegio o no. Y eso sucede en muchos lugares, en muchas periferias, en muchas comunas, a pesar de que ahora se está haciendo como este nuevo tema de los SLEP y todo eso, que a lo mejor la Andre puede profundizar mucho más, pero sigue siendo para algunos niños el cómo surge su vida y cómo condiciona su vida, cómo asiste a un establecimiento de educación, o si no también a qué centro va, a qué centro educativo va. Creo que eso son cosas que hay que reflexionar. Eso. Andrea, ¿tú querías decir algo? No, más que nada quería reafirmar lo que dijo la Carmen con respecto a temas de conectividad, por ejemplo, de las zonas rurales. O sea, poder quedarse a vivir ahí efectivamente, que no sea como tu único objetivo de salir del lugar que donde viviste toda la vida, tenés tus amigos, tu historia, digamos. Y tiene que ver, por ejemplo, el tema de conectividad con la seguridad y también con la seguridad de las mujeres. Yo he contado varias veces que yo vivía en una zona rural, 11 años, y claro, había que hacer dedo para ir a hacer actividades comunes, como ir a trabajar, ir a dejar a tu hijo al jardín. Y yo como que ahora lo pienso y digo, qué locura, o sea, como porque me enfrenté como a eso. Nunca me pasó nada, sin embargo, en esa zona hay niñas, sobre todo desaparecidas, que en el mismo contexto, digamos, como teniendo que trasladarse de un lugar a otro, desaparecieron. Niñas de 13, 14 años que todavía no las encuentran. Entonces, sí que cruzan muchos temas de género con el tema de la ruralidad. Por cierto que sí. Además que eso al final genera una brecha, como, no sé, la brecha del salario de las mujeres, también se genera una brecha a nivel educativo y de nivel de oportunidad a los que puedan acceder las personas que viven en lugares más apartados. Porque, por ejemplo, en este mismo ejemplo de niños, jóvenes que tienen que trasladarse largas horas para llegar a sus centros de estudio, obviamente ese niño, ese adolescente no va a llegar a estudiar cuando llegue a su casa. Si es que está en un estudio universitario va a pasar lo mismo, y luego esa brecha va acumulándose en el tiempo y de algún modo puede ir limitando sus oportunidades en la vida. Entonces, está muy necesario ese traslape, ese traslape que tenemos que hacer en cómo pensar el bienestar común también desde las zonas rurales, y incluyendo como todas estas perspectivas, por ejemplo, como mencionaba la Andrea, las condiciones laborales de los profesores que son precarias y que a la vez tienen que enfrentar una demanda de cuidado que recae en las familias actualmente, pero que quizás podría, si recayera en el Estado y fuera de una manera más garantizada, quizás sería un trabajo menos para los profesores. También me sorprende mucho que no se les pague a los profesores por ser profesores jefes, eso yo no lo sabía. Me parece un nivel de explotación. Bueno, voy a volver a insistir con las preguntas, pero si es que no hay más,
Bueno, voy a dejar unos segundos. Si hay preguntas, por favor, que alguien ocupe el micrófono. Y si no, mientras tanto, los voy a dejar invitadas si es que pueden plantear algún tipo de reflexión, quizás pensando en cómo esta temática que ustedes hablaron puede ser abordada bien desde el Estado, bien cómo podemos comunicar esta necesidad, porque lo que encontré en común en ustedes tres es que cuando pregunté como cuál es el paso siguiente, Libertad dice que se tiene que retirar por labores de cuidado. Así que muchas gracias, Libertad, por participar. Igual ya es tardecito, así que voy a ir cerrando. Ambas respondieron un tema de infraestructura, como que falta infraestructura desde el Estado en las zonas rurales, pero también en los colegios, como esta dilatación que hay para acceder a recursos o mejorar la infraestructura del colegio y también los recursos educativos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ese discurso, cómo esa necesidad también la podemos comunicar? ¿Qué vías ven o cuál ha sido como la estrategia más amena para poder comunicar esta necesidad en comunidades que a veces se pueden presentar un poco reacias por este tema de el neoliberalismo cultural, por llamarlo de alguna manera, que promueve la individualización y no el bienestar común? Les dejo la palabra. ¿Hago un resumen? Pero es como cómo comunicar la idea de las necesidades que ustedes ven desde sus distintas perspectivas en un ambiente más bien hostil. Mira, yo igual a veces pasa harto que las personas dicen, que hay poca participación y como que le dan menos ganas de participar. Y yo soy de la idea como de ocupar lo que se tiene. O sea, si somos 5 personas en la escuela, hay que ocupar esos organismos representativos. Y en cuanto, porque con las personas organizadas, informadas, se puede trabajar súper bien, pero yo creo que también, yo diría que es trabajar, por lo menos para mí es importante informar, que los apoderados para tengan toda la información disponible, aunque sea obvia. Por ejemplo, de por qué un paro es legal, porque hasta eso se han cuestionado, como que ¿por qué? O sea, ¿por qué ellas no pueden votar por el paro de los profesores? Y ahí ya tenéis como algo que no se cacha, porque es como un derecho que existe y que tú no podís votar porque tú soy de otro estamento, pues tú votas otras cosas. Y ahí, no sé, para mí es un trabajo de hormiga con mucha paciencia, mucha altura de miras, y si bien yo soy militante, yo siempre voy a poner la necesidad de mi colectivo donde estoy primero. Y es importante porque así también uno se gana la confianza, porque por Dios que hay mucha desconfianza con los partidos políticos, si se es militante sobre todo. Para mí es importante siempre ser como bien transparente y honesta y estar atenta a las carencias y poder resolverlas también, como de la manera que se pueda. Carmen, ¿quiere agregar alguna palabra? Sí, lo que pasa es que yo creo que es difícil como autoconvocatoria de algo que se ha dicho muchas veces. Yo no creo que sea invisible lo que sucede en los espacios que yo conversé, que son los espacios rurales. Es conocido, ¿ya? Y es súper estudiado porque de hecho cualquier permiso ambiental que se haga en esa zona requiere mucho diagnóstico. Pero sí creo que hay una cuestión que a nosotros nos correspondería, que yo diría como en esta fortuna, privilegio que tenemos, y es poder colaborar en que este colectivo que conoce sus carencias y que hoy día en más de una ocasión ha sentido a que proyectos extractivistas se desarrollen en sus comunas justamente para tener transporte, por ejemplo, para que pavimenten las calles, para obtener una plaza, para que lleguen los médicos, para que llegue el tan anhelado así como acercamiento y desarrollo y depender menos. Yo creo que sí existe la posibilidad que desde las urbes también podamos desplazarnos. En mi tiempo nosotros lo hicimos harto, desde universidades, desde institutos, a generar una sinergia, ¿no es cierto?, colaborativa desde la confianza y continua, ¿ya? Porque los trabajos voluntarios no son suficientes, tienen que ser trabajos un poco más permanentes para que justamente se pueda promover, como se hacía, ¿no es cierto?, en el proceso de reforma agraria, un incentivo a la participación, a la cohesión y a reafirmar que son derechos, ¿ya? No son regalos, porque también existe un inconsciente colectivo que piensa que les están regalando algo, y en el fondo es
un derecho. Eso. Claro, por eso la importancia de la permanencia, porque la medida en que es permanente se entiende que es un derecho, pero cuando son esporádicos, cuando dependen como de quién salió electo, entonces pareciera que depende de la buena voluntad de quién está en el poder y esa no es la idea. De hecho, te voy a hacer un paréntesis. Cuando yo estaba en la universidad, que hace muchos años atrás, como 20 años atrás, nosotros íbamos a la comuna de Canela antes de que saliera el primer alcalde comunista, ¿ya? Nosotros con la geografía y la gente que está en la universidad de otras carreras, derecho, etc. Hicimos muchas acciones antes de que saliera el primer alcalde comunista. Y estos acercamientos, estas voluntades que nosotros mismos mostrábamos, no eran solo en el verano, también íbamos en invierno, ¿ya? Y lo hacíamos porque entendíamos que la gente poco y nada nos iba a creer si es que desaparecíamos al año siguiente y éramos súper estrictos, los trabajos voluntarios no eran para ir a carretear. Entendíamos que había una necesidad que satisfacer y que el Estado de Chile no lo satisfacía, y por lo tanto nos disponíamos a trabajar los 15 o 20 días que fuéramos. Y tenía una acción colectiva que justamente trataba de mejorar, proponer y alentar a las personas a que siguieran una senda y un vínculo, ¿no es cierto?, entre pares para mejorar sus condiciones de vida y exigirlas, ¿ya? Eso. Bacán, muchas gracias. Ya, ahora sí, si quieren tener alguna palabra de cierre, este es el momento. Les sugiero que sean alrededor de 2 minutos por la hora. No, yo quiero agradecer nomás el espacio para poder mostrar como esta visión. Muchas gracias. Bueno, soy parte del sexo, me estoy agradeciendo a mí misma también, pero agradezco a Carmen. Autocomplacencia. Fue interesante escuchar lo de Carmen y lo de la Libe. Un besito y que estén muy bien, muchas gracias, los abrazo y muy bueno que sean estas instancias también para poder de pronto, ¿no es cierto?, tener más conocimientos y más vinculaciones, ¿no es cierto?, las que tenemos en lo cotidiano. Cuídense harto, que estén muy bien, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a todos y todas quienes participaron. Esa charla prontamente va a estar en YouTube, pero eso se va a comunicar por nuestras redes sociales.